girar el tono de la información y queremos hablar de educación, uno de los grandes retos que también tienen nuestras autoridades. Estamos con el señor Rafael Puyol, él es presidente de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, para hablar justamente de esto que ya es el presente en realidad, no es el futuro, es el presente, la educación a distancia. Desde pandemia hemos aprendido que la virtualidad también ha sido una ventana muy importante para que muchas personas puedan continuar con su educación, incluso accediendo a universidades de prestigio más allá de nuestras fronteras. Bienvenido, doctor Puyol. Muchísimas gracias y es muy cierto lo que dice. Yo creo que la enseñanza a distancia tuvo una etapa en la que fue considerada como una enseñanza de segundo nivel, lo que era fundamental era la enseñanza presencial. Ya antes de la pandemia, pero sobre todo la pandemia que actúa como catalizador de este proceso, la enseñanza a distancia está empezando a tener un reconocimiento como una enseñanza de calidad, capaz de ofrecer servicio a algunas personas que no podrían acudir a una universidad presencial. Aquellas que tienen obligaciones laborales, aquellas que tienen obligaciones familiares o aquellas que viven en lugares distantes de una universidad presencial y que no tienen, por lo tanto, ninguna opción para ir a ella. Y ha ido mejorando su calidad, de tal manera que yo creo que podemos decir, sin lugar a dudas, que hoy tiene calidad muy semejante a la enseñanza presencial. Ahora, lo retador justamente, doctor, es no solamente el acceso, sino mantener sosteniblemente, ¿no es cierto?, la calidad educativa respecto de las tendencias en el mundo. ¿Cuál es ese, o cómo manejan justamente este desafío? Yo creo que hay dos grandes desafíos que las universidades tienen que enfrentar en el futuro inmediato. Uno primero es el de la digitalización, sobre todo por parte de aquellas universidades presenciales que tienen que incorporar lo digital a sus actividades docentes e investigadoras, de tal manera que desde mi punto de vista la enseñanza del futuro no va a ser ni la presencial ni la virtual, va a ser la enseñanza mixta, aquella que combine lo mejor de la enseñanza presencial, que es muy válida para chicos jóvenes que deben socializar, que deben de conocer a sus maestros, que deben asistir a clase, etcétera, ¿no? Y la enseñanza virtual que les puede servir para preparar determinado tipo de materias, ¿no? Yo creo que esa es la primera gran revolución. Y la segunda revolución que está ahí ya y que va a ser inevitable coger ese tren es la inteligencia artificial. Cada día más la inteligencia artificial se está convirtiendo en un instrumento fundamental para el desarrollo de cualquier actividad educativa, llámese docencia, llámese investigación o llámese gestión. ¿Y cómo hacemos para que la inteligencia artificial sea una herramienta y no termine copando por completo el hecho de generar conocimiento? Porque hay una preocupación también en la actualidad respecto a cómo se utilizan este tipo de inteligencias artificiales generativas. Primero hay que incorporarla, y hay que incorporarla venciendo dos obstáculos. El primero es que introducir la inteligencia artificial no es un proceso barato, exige financiación. Y yo soy partidario de que las universidades deberían tener alianzas entre sí mucho más potentes para que entre todas pudiesen introducir la inteligencia artificial en su quehacer. Y la segunda es la formación del profesorado. Hay que reconocer que no todo el mundo, que no todos los profesores tienen evidentemente las capacidades suficientes para desarrollar una actividad centrada en la inteligencia artificial. Dicho esto, la inteligencia artificial no puede sustituir nunca la labor del profesor. De tal manera que lo inteligente es una combinación sabia de la inteligencia artificial con todo aquello, con todas aquellas virtudes que los profesores son capaces de desarrollar, la empatía, el grado de interacción con sus propios estudiantes y tantas otras cosas. Yo creo que, por lo tanto, la inteligencia artificial se convierte en un instrumento cada día más esencial, pero nunca va a sustituir al profesor. Sí. Mediano plazo también eso, ¿no? Y además tener bastante claro que puede ser incluso una herramienta sí en positivo, pero la línea es bastante delgada respecto de lo que no debería ser la inteligencia artificial en la educación. Sobre todo hay que cuidar, perdón, un aspecto que a mí me parece básico, que son los aspectos éticos
de la inteligencia artificial. Nosotros no podemos dejar en manos de desaprensivos el uso de la inteligencia artificial, sino que su desarrollo tiene que estar regida por principios éticos. Precisamente nosotros, UNED, hemos desarrollado un código ético para nuestros profesores y para cualquier profesor que la quiera utilizar, que regula el uso doctrinal ético de la inteligencia artificial, porque eso se convierte en algo absolutamente fundamental para evitar todos aquellos inconvenientes que conocemos sobradamente, que pueden hacer de la inteligencia artificial pues algo indeseable. Y doctor, en este marco de avances tecnológicos, científicos, ¿cuáles son las carreras que se van a demandar y cuáles quizás son aquellas que de repente van a quedar obsoletas? Yo creo que las grandes carreras del futuro son las carreras técnicas, aquellas que responden a las siglas de STEM, donde están las ingenierías, donde están algunas de ciencias naturales, etcétera. Y sin embargo, no porque sean menos importantes, pero ciertamente hay que reconocer que tienen menos atractivo aquellas de ciencias sociales y aquellas de humanidades, pues están en un segundo nivel. Pero yo soy de humanidades y por lo tanto siempre rompo una lanza. Nosotros también. Nosotros también. Yo siempre rompo una lanza en favor de la formación en humanidades, porque puede perfectamente en este contexto, de hecho, es mucho más importante puede también complementar la formación técnica de cualquier estudiante. Bien, doctor Puyol, agradecerle por haber estado esta mañana con nosotros hablando de un tema súper importante. Gracias. Muchísimas gracias. Y tenemos que regresar